Hola, mi nombre es Jern y este es mi canal de YouTube. Y hoy me gustaría compartir con ustedes unas palabras que yo diría a una persona especial para mí. En sí me gustaría decir a esas personas o esa persona especial, o si quería decir algo a una persona especial, me gustaría decirlo en su idioma, pero hay cosas que me gustaría decir gentes y no puedo hablar en su idioma como es. Y para no hacer un espectáculo aquí en YouTube, entonces mejor lo diría en el idioma que puedo decir y lo escribo abajo en el idioma que tiene. Antes de seguir, si tú todavía no estás suscrito a mi canal, te invito para que suscribes, así me sigues apoyando para que este canal siga creciendo. Aquí abajo, ¿ves? Suscribir, suscríbete. Más que claro, me gustaría decir la persona que yo quiero, una persona especial, en mi idioma, porque me gustaría que la persona sabe hablar mi idioma. Entonces diría como lo más fácil: mi estimado Hopi Dushi, mi amor. Mi estimado Hopi Dushi, mi amor. Te quiero mucho, amor mío. Yo soy de esas mujeres que le gustan ver los ojos, que me encantan los ojos de las personas. Y esto me gustaría decirlo en rumano, pero no lo sé cómo decir. Entonces diría yo: tienes los ojos más bonitos que he visto en toda mi vida. Tienes los ojos más bonitos que he visto en toda mi vida. Esta palabra tiene que ser en italiano. No bisognava mai dejé de amarte. No sé cómo decirlo. ¿A quién no le gustan los besos? ¿A quién no le gustan los besos? Y esto es una palabra que tú puedes decir en inglés, que I like how you kissing, I like your kisses, I want to kiss you. Y también en español, soy adicta a tus besos. Y en polaco, cuando quieres un beso, daj mi buzię. Esta palabra también es muy bonito para decir a alguien: tu amor vale más que 1000 estrellas. Wow. Si alguien me va a decir esa palabra, tu amor vale más que 1000 estrellas. Bueno, esta palabra, yo estaba buscando una palabra en polaco para decir y me dio Maciej, los que conocen a Maciej. Y voy a poner su voz aquí. Y yo no sé decirle porque no sé decirlo porque polaco es un idioma muy difícil. No quiero decirlo más porque no lo puedo decir completamente bien, pero ¿de cuál quiere decir? La vida sin amor no hay sentido. Los que aún no han sentido el amor, nunca han vivido. Me parece muy bonito. Lo dejo aquí la voz en polaco y también lo escribo en ese idioma. Bueno, si te gusta este video o necesitabas una palabra para decir a esa persona especial, aquí lo tienes en diferente idioma y nos vemos en un próximo video. Recuerda regalarme un like. Chao.